Julia Kristeva es una teórica de la literatura y el feminismo, filósofa, psicoanalista y escritora nacida en Bulgaria, un 24 de junio de 1941, y quien emigró a París con tan solo 24 años de edad, cuando aún entonces seguía existiendo el telón de acero de Europa. La filósofa fue educada en un colegio francés. Más tarde estudió lingüística en la Universidad de Sofía, Bulgaria. En 1965, a la edad de 24 años, se trasladó a la Universidad de París. Desde 1970 hasta 1983, formó parte del equipo de redacción de Telquel. Se conoce que, hasta la fecha del 2018, enseñaba semiología en la State University de Nueva York y en la Universidad de París optaba Denis Diderot. Posee 8 doctorados honorarios y en el 2004 ganó el premio noruego Holsberg por su innovador trabajo en la intersección en lingüística, cultura y literatura. Pensamiento. Una de las características que predominan en la obra de Julia Kristeva es su preocupación por analizar lo que no es analizable, la alteridad inexplicable, heterogénea y radical de la vida individual y la cultura. Se interesa por la naturaleza heterogénea del lenguaje poético. Siendo ella estudiante en París, es algo que la distinguió de otros semióticos. Julia entiende el lenguaje como un proceso transgresor dinámico más que como un simple instrumento estático. Además, distingue entre lo semiótico y lo simbólico como genotexto y fenotexto, entendiéndose que el genotexto es un proceso y el fenotexto es el lenguaje de la comunicación. En su obra, La revolución del lenguaje poético, demuestra cómo este tipo de lenguaje tiene efectos dentro de un contexto histórico, económico y específico. Recurre a la teoría psicoanalítica lacánica elaborando una teoría como proceso. Ya para el año de 1980 cambia su tendencia y comienza a desarrollar otra teoría general del lenguaje y el desorden simbólico. En esta ofrece una serie de análisis de sus experiencias artísticas y personales concretas. Más tarde, elaboró una serie de estudios sobre el amor, la melancolía, la depresión, la historia y la experiencia del ser extranjero. En este caso, predomina ahora la importancia del sujeto particular para acceder a lo simbólico. Según Kristeva, es preciso que se conserve una armonía entre la identidad y los elementos heterogéneos, potencialmente poéticos y capaces de romperse. A diferencia del amor, la melancolía constituye un grave impedimento para la constitución de las capacidades simbólicas e imaginarias. Dialogismo. Julia Kristeva estudia la configuración específica que logra el dialogismo o dialoguismo, denominando su acción como intertextualidad, reflejando que ese diálogo se produce en el interior de un enunciado, discurso o texto, entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. Esta noción de diálogo es importante dentro de la concepción semiótica de la estructura narrativa y separa la idea de diálogo como conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa de la herramienta constructiva de la novela y del texto, que permite entender la comprensión general de contenido literario o de comunicación. El estructuralismo es un término amplio que despierta ciertas polémicas debido a que realmente no es un rótulo que haya esgrimido tal cual una corriente de pensamiento, sino que es una forma en la que se ha identificado un grupo de filósofos que han fundamentado sus propuestas teóricas en la búsqueda de las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura. De acuerdo con esto, dentro de una cultura el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas de significación, tanto verbales como no verbales, tradicionales, formales e informales. El estructuralismo pretende elaborar entonces teorías objetivas y verificables a través del control científico de las ciencias de la cultura. Analiza los criterios de relación que se establecen entre los elementos constitutivos de una estructura. El hombre pasa a ser sujeto de la historia y de la cultura a ser objeto que se conoce por la objetividad y la neutralidad científica.
Dado que uno de los elementos claves es la comprensión de los sentidos y significados de las cosas, se señala que el origen de esta corriente filosófica del siglo XX es Ferdinand de Saussure, el padre de la semiología. Además, es interesante destacar que el estructuralismo original se mueve entre el marxismo y el psicoanálisis, pero finalmente establece sus propios lineamientos. En resumen, el estructuralismo es un sistema de análisis, explicación y estudio de modelos sociales y culturales, fundamentado en las construcciones expresivas resultantes y que describe cómo los sistemas de organización, significación y relación establecen la forma como se desarrollan las manifestaciones de cada sociedad. Una de las propuestas desarrolladas por la filósofa búlgara Julia Kristeva es el estudio de los textos, el cual es un modelo que nombró como semanálisis. Este aporte realizado por Kristeva es una semiótica basada en la lingüística estructuralista y en el psicoanálisis. La misma busca argumentar y evidenciar el carácter heterogéneo que posee el lenguaje, y a su vez se orienta en la materialidad del mismo, tal como sus sonidos, ritmos o distribución gráfica, es decir, no se enfoca únicamente en su función comunicativa. Ahora bien, puede ser calificada como una ciencia crítica tanto como una crítica de la ciencia, debido a que puede ser empleada para llevar a cabo el análisis de cualquier texto y también cualquier práctica representativa para la perspectiva semiológica. Es importante destacar que el método propuesto por la filósofa puede tener un nexo con los procedimientos científicos convencionales que, sobre la base del estudio estructural, se esmeran en suprimir la discordancia entre el funcionamiento y el convencionalismo del lenguaje. Por consiguiente, Julia Kristeva propone para lo anteriormente mencionado el estudio de la intertextualidad, la cual se conoce como el enlace que mantiene un texto, sea escrito o oral, con otro texto. Se puede entender como el campo de transposición en el cual un texto es un área donde se cruzan distintos enunciados de otros escritos. Kristeva aplica este análisis semiótico a la poesía y a diversas obras literarias. En su libro La revolución del lenguaje poético, publicado en 1974, elaboró un análisis íntegro de la poesía vanguardista, donde el goce no depende del uso del lenguaje, sino de su respectiva transformación. Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, desarrolló una separación entre lo semiótico y lo simbólico, estableciendo los siguientes términos: genotexto y fenotexto. De acuerdo con Julia Kristeva, el genotexto se entiende desde la creación hasta la lectura, es decir, es un proceso. El fenotexto es la cultura misma del autor y para el lector es la obra que lee, por lo que se entiende que es el lenguaje de la comunicación. Estos términos aparecen juntos en lo que ella propone como el proceso de significación. Para finalizar, es imprescindible resaltar que la filósofa aplica un enfoque psicológico al texto y también a la comunicación, partiendo desde el psicoanálisis. Por ello resalta la significación y el valor de que un sujeto particular obtenga acceso o acercamiento a lo simbólico. Para lograr esto es fundamental que se mantenga el equilibrio entre la identidad y los elementos poéticos. Para concluir, es sustancial mencionar que el semanálisis supone la ruptura del sentido cerrado de lo simbólico y de dicha forma entenderemos que habitamos en una sociedad de sentido abierto, lo que recae en un constante cambio, en el que es de vital importancia entender que tanto el lenguaje como el hablante son individuos en proceso. Los libros más importantes de Julia Kristeva, entre sus obras principales, están El texto de la novela, publicado en 1970, Semiótica, publicado en 1969, Historia de amor, publicado en 1987, y Trabajo de la metáfora, publicado en 1985. Entre otras obras también están El lenguaje, ese desconocido, publicado en 1999, y Extranjeros para nosotros mismos, publicado en 1991.